una especie inteligente debe ser capaz de aprender. Pero para aprender, ¿por qué debe ser capaz de aprender una especie inteligente? Porque cada vez que tiene que resolver el mismo problema, lo resuelve mejor. Y las plantas, en realidad, son capaces de hacerlo. Es decir, cada vez que se les plantea el mismo problema, responden un poco mejor. Muestran lo que se denomina una curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Pensad en cuando aprendéis a hacer cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Cuando se aprende a tocar un instrumento. Al principio, te pasas mucho tiempo. Por ejemplo, imaginemos que estáis aprendiendo a tocar la guitarra. Al principio, para tocar 2 acordes, te pasas un día entero. Y luego, con el tiempo, sois capaces de hacerlo mucho más rápido. Esa sería una curva de aprendizaje. En cierto punto, tú puedes seguir practicando, pero te mantienes siempre en un nivel estándar. Has llegado al máximo. Bien. Pero para que un organismo pueda aprender, necesariamente debe memorizar. Si tú no tienes memoria, es imposible aprender. Porque cada vez cometes exactamente los mismos errores. Así que hace muchos años surgió la cuestión de qué hacer para estudiar, o para demostrar, mejor dicho, que las plantas eran capaces de aprender y, por tanto, capaces de memorizar. Estudiamos la mimosa pudica. No sé si vosotros la conocéis. La mimosa pudica es esa planta que cuando la tocas cierra las hojas. ¿Por qué cierra las hojas instantáneamente? Cierra las hojas porque ese es su mecanismo de defensa. Imaginad que un insecto se posa sobre ella. Las hojas se cierran y el insecto escapa. Pero el cierre de las hojas requiere de mucha energía. Por tanto, una especie inteligente debería ser capaz de discriminar, de entender cuándo es conveniente cerrar las hojas y cuándo no es conveniente cerrar las hojas porque no hay peligro. De modo que reunimos 1000 plantas de mimosa pudica. Las dividimos en 2 grupos y a una especie le empezamos a enseñar que si tú dejas caer una maceta a una altura de 5 milímetros, ¡pum! La primera vez que cae, la planta se asusta y cierra todas las hojas. Al cabo de un rato se volvía a abrir. Nosotros volvíamos a tirar la maceta y de nuevo se cerraba. En cuanto se abría, volvíamos a tirarla. Después de 4 o 5 veces, la planta entiende que ese estímulo no es peligroso y ya no se cierra. Ha aprendido a distinguir entre un estímulo peligroso y un estímulo no peligroso. Y ya no se cierra. Después de aquello, cuando aprendió que ese estímulo no era peligroso, nosotros cogimos las plantas y las dejamos en repisas durante 2 meses. Volvimos a cabo de 2 meses. La sometimos al mismo estímulo y la planta no se cerraba. Es decir, recordaba la lección. Y si tal vez vosotros pensáis que 2 meses de memoria no son muchos, entonces debéis saber que, 1, los insectos tienen una memoria de 24 horas. ¿Conocéis esa película en la que un hombre se despierta y repite las mismas cosas cada día? La del Día de la Marmota. ¿Cómo se llama? Pues los insectos son los actores de esa película. Hacen exactamente lo mismo. Cada día empiezan de nuevo. No tienen memoria más allá de 24 horas. O pensad en nuestra memoria. No es que nuestra memoria sea excepcional. Pensad en cuando debemos coger un tren y buscamos el vagón y el asiento. ¿Cuántas veces lo miramos antes de subir? 10 veces, ¿no? Vagón 9, asiento 2, de acuerdo. Pasa un minuto. Espera, ¿cuál era? Vagón 9, asiento 2. Luego, en el momento antes de subir, vuelves a mirar. Vagón 9, asiento 2. Nuestra memoria no funciona mucho mejor que la de las plantas. Así pues, demostramos esa capacidad de las plantas para memorizar y aprender. Si luego me preguntáis, ¿dónde tienen las plantas la memoria? Eso es un misterio, no lo sabemos. Y lo cierto es que en las plantas
No sabemos dónde está, pero las plantas son conscientes. ¿Sabéis cómo se define la consciencia? No sabemos qué es la consciencia, pero sabemos que es algo que se pierde cuando estamos bajo anestesia o cuando dormimos. En estas dos situaciones no somos conscientes. Es interesante saber que las plantas se pueden anestesiar, es decir, los mismos anestésicos que funcionan en los animales funcionan en las plantas. Y duermen. Tienen un ciclo día y noche exactamente igual que el nuestro.